A ver, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 5. Carta de Santiago, ¿cierto? Capítulo 5. Vamos a ver solamente 3 versículos. Vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 11. Santiago, capítulo 5, versículos 9 al versículo 11. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tome asiento, hermanos. El título del sermón del día de hoy, hermanos, es Nuestra actitud frente a la afrenta. Nuestra actitud frente a la afrenta. Ese es el título del sermón del día de hoy. La semana pasada no estuve con vosotros. Estuvo en este lugar nuestro hermano Cristian Gómez exponiendo, ¿cierto?, los primeros versículos de este capítulo 5, ¿cierto? Él estuvo leyendo desde el versículo 1 al versículo 8 y exponiéndolo. En esos pasajes Santiago ha expuesto, ¿cierto?, la vanidad de las riquezas. Ha hecho una fuerte advertencia a los ricos que ponen su riqueza, ¿cierto?, por encima de Dios y que abusan también de los justos. Esa advertencia, ¿cierto?, dada a los ricos, viene a contradecirse más al final de lo que habló nuestro hermano Cristian contra las promesas que se le dan a los justos, a los que esperan en Dios, a los cuales llama a tener paciencia y esperar en Dios. Ahora, en conjunción con lo que se habló la semana pasada, juntamente y quizás hablando básicamente en el mismo contexto, vamos a ver lo que dice Santiago en estos versículos en adelante. Por favor, acompáñenme en la lectura y tomemos mucha atención, porque esto tiene que ver, hermanos, con el carácter cristiano que nos llama Santiago a vivir. Dice así: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Lo primero que encontramos en el fragmento que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es este llamado de Santiago a los hermanos diciéndoles entonces: no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Pero no podemos tomar, hermanos, estos pasajes sin referirnos o sin verlo a la luz del contexto en el que se encuentra este versículo. Como ya hemos dicho, hermanos, según lo que nosotros, hoy ustedes, y yo también después lo escuché, pudimos oír de nuestro hermano Cristian, estos hermanos están siendo, ¿cierto?, abusados, están sufriendo la afrenta. Particularmente están siendo afrentados, están siendo abusados por unos ricos, los cuales se describen en los primeros versículos. Y si bien podemos entender que particularmente estos cristianos estaban siendo abusados, afrentados, maltratados por unos ricos, nosotros podemos comprender que es una aflicción, una afrenta, y esa afrenta puede tomar, hermanos, muchas formas. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ser afrentados. Muchas son las formas en que nosotros podemos ser afectados, atacados, ¿cierto? Podemos ser, por ejemplo, estafados. Podemos ser robados. Podemos ser golpeados.
podemos ser humillados, podemos ser atacados, podemos ser juzgados, podemos tener una serie de formas en las cuales un cristiano es atacado, es afrentado. Hay muchas formas en que los cristianos somos afligidos, hermanos. Muchas formas. Si usted quiere ser cristiano, prepárese para la aflicción. Porque hay pasajes de la Biblia, hermanos, que no nos gustan para nada. Como por ejemplo, cuando el Señor dice que pongamos la otra mejilla, ¿cierto? Esos pasajes de la Biblia están básicamente vetados, no se hablan. ¿Por qué? Porque atentan directamente contra nuestro orgullo. ¿O nosotros realmente como cristianos andamos poniendo la otra mejilla? Yo creo que no. Somos cristianos, pero la gran mayoría de los profesantes de la fe no ponen la otra mejilla. El cristiano que es afrentado levanta las manos y se pone a pelear. Esa es la conducta regular y normal de alguien, de un cristiano. Y no es lo que la Escritura dice. La Escritura no manda eso. La Escritura manda a poner la otra mejilla. Ahora, en línea con eso, nosotros vemos, hermanos, en los pasajes que estamos leyendo, que estos hermanos que están siendo afligidos tienen un llamado de Santiago y les dice: ustedes afligidos, tengan paciencia. Tengan paciencia y esperen. Esto aparece en los versículos 7 y 8. Pueden leerlo y aparece más de una vez. Hermanos, tengan paciencia. A estos mismos que está llamando a ser pacientes, les mande que aguarden esperando la consumación de las promesas de Dios, esas promesas eternas. A los mismos entonces que está llamando, a los mismos afligidos que llama a esperar, a tener paciencia, les dice: tengan paciencia y esperen, porque hay promesas de Dios, las cuales se consumarán muchas en su venida. Nos ha llamado a vivir, ¿cierto? Una vida que muchas veces está plagada, podríamos decir, de sufrimiento. Nos manda a vivir una vida, ¿cierto?, esperanzada. Esperanzada en que el Señor traerá una nueva realidad. Esperanzada en que el Señor redimirá, ¿cierto?, a sus hijos. Está llamando a personas, hermanos, que son afligidos, afrentados, a tener paciencia. En ningún momento Santiago está llamando a los afligidos a defenderse. No está llamando a los afligidos a levantar sus manos, ¿cierto?, y a golpear. No está llamando a los hermanos, a los afligidos y a los afrentados a hacer un berrinche. No está llamando eso al Señor. Está llamando a los cristianos a ser pacientes y esperar en Cristo. No podemos pasar por alto las palabras que dice Santiago, juntamente con esto. Una advertencia. ¿Una advertencia a quién? ¿A quién Santiago le está haciendo una advertencia? ¿A los que están afligiendo a los demás? ¿Al que está afrentando al otro? ¿O está advirtiendo al afrentado? ¿A quién está advirtiendo? ¿Al que está ofendiendo al otro o al ofendido? Podemos ver claramente que aquí está advirtiendo al ofendido. Está advirtiendo al afligido. Generalmente se va a dar, ¿cierto?, que yo soy afrentado de una manera, me defiendo y hago, ¿cierto?, y hago una manifestación porque me están atacando, y después viene alguien a hacer justicia y me dice: pero es que yo fui la víctima. Bueno, el Señor a través de Santiago está diciendo: miren, las cosas no son como ustedes piensan, porque aquí yo les voy a hacer una advertencia a la víctima. A la víctima le voy a hacer una advertencia y le voy a decir: no se quejen, para que no sean condenados. Y vamos a explicar esto.
Lamentablemente, hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Y es que, si bien podemos ser pisoteados, podemos ser afrentados, golpeados, de muchas maneras, eso no nos da derecho, no nos da derecho a pecar contra Dios. El que seamos pasados a llevar, insisto, el que seamos pisoteados, el que seamos humillados, no nos da derecho a pecar contra Dios. No porque alguien me afrente a mí significa que ahora yo tengo chip libre para pecar contra Dios. Las cosas no son así, hermanos. Y lamentablemente tenemos que comprender esto. Cuando nosotros hablamos de que no podemos entonces quejarnos, tenemos que comprender muy bien, hermanos, qué significa la palabra queja. La palabra queja en el griego, ¿cierto? Es una palabra que quiere decir murmurar, dejar mal a unos frente de otros, hablar, ¿cierto?, en contra de los demás. Se acerca, ¿cierto? Sucede algo en la iglesia, hermano Juanito afrentó a hermana Ana y finalmente viene la hermana Ana y me dice algo me hizo cierto Juanito y esta persona es así, esta persona es así, esta persona tiene esto. Eso, hermanos, es pecar contra Dios. Porque lo que dice el mandamiento de Dios es, tengan paciencia y esperen en Dios. No se quejen unos con otros. Ciertamente hay cosas, hermanos, hay contextos en los cuales nosotros vamos a tener que, ¿cierto?, hablar ciertas circunstancias. Eso es obvio. Hay cosas que hay que hablar, hay problemas que vamos a tener y que hay que hablarse. Pero una cosa es hablarse con la intención de quizás mejorar, de poder realmente tomar medidas en asuntos graves, pero lo otro es, derechamente, empezar a atacar al que me atacó a modo de venganza. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, como ya lo ha dicho Santiago, no somos jueces. Por más que usted sea afrentado por el hermano Pedro, usted no le da derecho a ser juez del hermano Pedro. Y yo entiendo que a la luz del mundo y a la luz de la mentalidad del hombre y de este mundo, ¿cierto?, las filosofías del mundo, estas cosas son contraculturales. Pero esta es la palabra de Dios. El consejo de Dios. La ley de Dios. Así es. Y puede que realmente no nos guste, pero es la ley de Dios y es perfecta. Por tanto, hermanos, tenemos que dejar muy claro, como dice ahí, el juez está a la puerta. El juez no somos nosotros. Por más que la afrenta haya sido a nosotros no somos los jueces. Y si estamos dispuestos a juzgar a nuestros hermanos, nos estamos poniendo entonces, como ya lo habíamos visto en los sermones de atrás, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y esa no es nuestra labor. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, yo entiendo, créanme, que como humanos tendemos naturalmente a defendernos. Es algo quizás que está en nuestra sangre, ¿cierto? En nuestros genes. El hecho de alegar, reclamar, quejarse cuando alguien está pasando a llevarnos. O cuando nos entendemos pasados a llevar. Pero eso es algo natural para el hombre natural, no para el hombre espiritual. Eso es algo natural para el hombre natural, mas no es algo natural para el hombre espiritual, hermanos. No nos convirtamos, hermanos, en jueces. No es nuestra labor ser jueces. No es nuestra labor ser jueces, incluso de los que afrentan con nosotros. Volvamos al contexto del versículo.
Santiago está llamando a cristianos que están siendo afrentados por otros ricos, los cuales no vamos a entrar a definir si son cristianos o no. Son otras personas, vamos a dejarlo así. Son cristianos que están siendo afrentados por otras personas. A estas personas, a los cristianos, le está diciendo, por más que usted esté afligido, por más que usted sea pasado a llevar, usted no se queje contra los otros. No se queje contra los otros para que no sea condenado. Y esto, hermano, no se lo estoy diciendo yo, lo puede leer perfectamente en la Escritura y está clarísimo. Y está clarísimo ¿por qué? Porque cuando usted se convierte en juez, cuando usted se queja, en el griego, murmura, deja mal a alguien contra otro, contraposiciona a las personas, usted está convirtiéndose en un pecador. Usted está pecando y por tanto, en ese sentido, Santiago está diciendo, usted está condenándose. ¿Por qué? Porque la transgresión de la ley de Dios es condenarse. Estamos dejando un poco fuera aquí la gracia de Dios y el perdón de los pecados, ¿está claro? Aquí lo que está diciendo Santiago es, hermanos, si ustedes empiezan a murmurar y a dejar mal a los otros con los otros, ustedes están pecando de murmuración y ya Santiago ha hablado anteriormente que pecar de murmuración es algo grave. Todo un sermón, ¿cierto? Pudimos ver cómo Santiago expone la murmuración para decir esto es un pecado gravísimo, no se toma a la ligera. Por tanto, hermanos, y en línea con lo que ha dicho Santiago anteriormente, cuidemos lo que sale de nuestra boca. Cuidemos lo que sale, hermanos, de nuestra boca. Y dijimos, hermanos, que esto es algo que tenemos que tomar atención porque forma parte del carácter cristiano. Esta es una forma de vivir el cristianismo agradable a los ojos de Dios. El ser humildes, el ser perdonadores, el ser, cierto, personas que mueran a sí mismas. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿cierto? Negarse a sí mismo implica muchas veces también morir al orgullo. Y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, cuando nosotros somos afrentados, lo que hace explotar dentro de nosotros una reacción es básicamente nuestro orgullo. Nuestro orgullo es el que debe bajar, hermanos. Nuestro orgullo es el que debe ir menguando. Y fíjense la sabiduría de Dios al respecto. ¿Por qué Dios se ha encargado, no solamente aquí, sino que en otros pasajes, como por ejemplo Colosenses, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros? Si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué el Señor se ha encargado de darnos un consejo, de decirnos constantemente, perdónense, no murmuren, no se quejen, no hagan esto, no sean vengativos? ¿Por qué el Señor en su palabra, cierto, particularmente podemos encontrarlo en el Nuevo Testamento, encontramos esto hace 2000 años que nos dice estas cosas a la iglesia? Y es porque, hermanos, nosotros somos un grupo de personas, todos nosotros, llenos de imperfecciones. Aquí no hay ninguno perfecto, nadie. Cuando Jesús, cierto, se acercó a la tierra y dijo, bueno, yo no vengo a salvar, cierto, a los sanos, vengo a los enfermos. No vengo a los justos, sino que vengo a los pecadores, ¿cierto? Es porque básicamente no hay ninguno sano ni ninguno justo. ¿Se acuerdan del pasaje cuando, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Conocido. Entonces viene el Señor y dice, bueno, voy a destruir esto. Sale, ¿cierto?, a Abraham a defender y dice, bueno, si encuentro 50 justos, y si encuentro 10, y si encuentro 5, ¿cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? Ninguno. Como no hay ninguno en el mundo. Romanos 3, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, ¿cierto? Y empieza a hacer una descripción continua de todo el mal que hay en nosotros. La iglesia, el cuerpo, nuestros hermanos,
hermanos, los que conformamos esta iglesia local, somos todos imperfectos. Todos llenos de errores. Todos llenos de debilidades. Algunos tenemos debilidad en algunas cosas y otros las tenemos en otras cosas. ¿Cierto? Algunos somos boca suelta, algunos somos déspotas, algunos somos indiferentes, pero todos tenemos diferentes cosas. Algunos somos flojos, algunos somos porfiados, etc. Cada uno de nosotros tiene diferentes cosas, pero el Señor en su amor y sabiduría nos ha dicho a nosotros, hermanos, soportaos los unos a los otros. Y hermanos, esto no lo dice solamente aquí. ¿Cierto? En la carta de Juan, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y el amor que se ha mandado a tener en la iglesia es un amor como el que se tiene en el matrimonio, o como el que se debería tener en el matrimonio. Un amor ágape, sin esperar nada a cambio. No amemos esperando que nosotros seamos moneditas de oro y que de alguna manera nos estén puliendo y haciendo cariño y limpiando y lavando. No, hermanos. Muchas veces nos va a tocar amar a nuestros hermanos cuando los hermanos incluso van a afrentarnos. Y cuando nos afrenten a nosotros, recordemos las palabras de Santiago. No nos quejemos los unos a los otros. No caigamos en condenación. No pequemos contra Dios. No nos quejemos unos contra otros, amados hermanos. Continúa Santiago en el versículo 10 y 11, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído, cierto, de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El llamado, hermanos, continúa a los que pasan aflicciones, que podemos ser todos nosotros. Cuando usted se hace parte de una iglesia, cuando usted se hace cristiano, hermanos, vuelvo a repetírselo, prepárese para la aflicción. Mucha gente se acerca a la iglesia pensando que básicamente aquí va a encontrar puras luminarias y seres y ángeles de luz, y no es así. La iglesia está compuesta por gente imperfecta. Y cuando usted entra a la iglesia, es un imperfecto más. Somos todos imperfectos. Aquí, a los afligidos, que muchas veces somos menoscabados y todas las cosas, los llama, ¿cierto?, a tener paciencia y que miremos a los hombres que en el antiguo tiempo hablaron en el nombre del Señor y sufrieron muchas cosas. Hermanos, si usted estudia la vida de los profetas del Antiguo Testamento, eran hombres que realmente eran perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados y un montón de cosas, ¿cierto? Pero eran hombres que perseveraban, soportaban y miraban con esperanza la redención en Dios, en el Mesías. Aquí particularmente nosotros nos encontramos con Job. Santiago dice: aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y es que ahora vemos, ¿cierto?, los testimonios de muchos hermanos, y particularmente el de Job. Job tuvo un final, hermanos, precioso, ¿cierto? Y Dios, ciertamente, como se describe ahí, es un Dios muy misericordioso y muy compasivo. Es un Dios bueno. Como hemos dicho, pone como ejemplo a Job. Quizás una de las historias más conocidas de las escuelas dominicales y quizás también por el mundo católico, que un poco sabe de Biblia, pero que conoce a ciertos personajes, ¿cierto? Si usted es católico le pregunta quién es Moisés, más o menos sabe quién es. David y Job. Con esos tres estamos más o menos... Job es un personaje conocido. Yo lo escuché desde chiquitito, siendo que no tenía idea de la fe. ¿Y por qué es tan conocido Job? Porque Job vivió una serie de cosas, hermanos, que nosotros no hemos vivido y difícilmente vamos a vivir. Job vivió, hermanos, tremendas aflicciones, pero tremendas aflicciones con las cuales nosotros no podríamos compararnos. Pero recordemos un poquito la historia de Job. Job, un libro
45 capítulos, creo que tiene, sí. Es largo. Y sin entrar a ver el trasfondo de Job, veamos su historia, a la cual hace alusión Santiago. Job era un hombre piadoso, recto delante de Dios, un hombre ejemplar en conducta, intachable. Nadie podría decir que Job era un hipócrita, un falso, ¿cierto? O un carnal, ¿cierto? A la luz de la Escritura encontramos que Job era un hombre, un creyente genuino. Este hombre fue puesto como ejemplo por Dios cuando Satanás venía de rodear la tierra. ¿Y qué sucede cuando el Señor le pone como ejemplo a Job? Satanás dice, bueno, pero Job es un hombre recto porque está tremendamente bendecido, tiene una familia hermosa, tiene un montón de dinero, animales. El hombre las tiene todas. No tiene que quejarse. No tiene ninguna necesidad, ¿cierto? Y por tanto, entonces, el Señor, conociendo a Job, conociendo el corazón de Job, conociendo quién era Job, le dijo a Satanás, bueno, te voy a probar que no es así. Tócalo, anda, destruye su vida, pero, ¿cierto? No lo pueden matar, obviamente. Y entonces comenzó el tormento de Job. Job, entonces, de repente estaba un día normal, feliz de la vida, viendo sus campos, sus animales, y de repente, y esto para hacer la historia súper corta, ¿cierto? Matan a sus animales, algunos son consumidos por el fuego, otros se los roban. Su ganado. De repente él va, ¿cierto? Queda un sobreviviente, va a avisarle a la familia, a la casa, ¿cierto? Donde estaban sus 7 hijos. Y cuando le está avisando, de repente la casa se derrumbó y murieron inmediatamente, seguidamente, sus 7 hijos. Sin lugar a dudas, todo lo que Job tenía, en lo cual podría gloriarse, alegrarse, fue destruido en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros sabemos que uno de los dolores más grandes es perder un hijo, ¿cierto? Imagínense perder los 7 juntos. Ahora hay personas que son mucho más materialistas. Se les quema la casa y básicamente se les acabó el mundo. Bueno, este hombre tenía miles de cabezas de ganado y todas fueron destruidas, sus riquezas de un segundo al otro. Si comparamos, hermanos, ese sufrimiento con el sufrimiento nuestro, ¿cómo andamos? ¿Qué hizo Job, hermanos, cuando le pasó todo esto? Cuando sucedió todo esto, nos relata Job en su capítulo 1, dice así. Entonces Job se levantó cuando le avisaron de todas estas cosas y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, cuando Job sufrió toda la afrenta del mundo, sufrió podríamos decir todo el dolor juntos, sufrió realmente aflicción. Él no se vengó, él no maldijo a Dios y él no pecó contra Dios. Ojo con esto. Cuando él fue de alguna manera atacado, él no pecó contra Dios. Nosotros pecamos contra Dios, hermanos, porque un hermano no me saluda. Pasó por el lado, no me saludó, yo peco contra Dios. Hermano, usted no le quitaron miles de cabezas de ganado y no le mataron a sus hijos. Después, claramente, Job se enferma, es peor. Hermanos, si comparamos nuestro sufrimiento con el sufrimiento que tuvo Job, el de nosotros, daría risa. Porque no es nada. Pero nosotros somos capaces de destruir todo, hermanos. Todo. Porque, no sé,
mi esposa se levantó con el pie izquierdo, entonces ahora yo voy a destruir todo lo que tengo alrededor. Hermanos, qué manera de manejar mal la aflicción que tiene el pueblo de Dios. Qué manera tan carnal que tiene el creyente de manejar la afrenta y la aflicción. Las cosas no salen como yo las quiero, ¿cierto? Fui a la feria navideña, no encontré lo que tenía y ya el mundo se cayó a pedazos y todos tienen la culpa y ahora nada puede estar bien, ¿cierto? Me desquito con mis hijos. No, hermanos. Vengo a la iglesia, ¿cierto? Estamos en el almuerzo, el hermano me quitó la ensalada, ya poco menos que el hermano, yo ya le hice la cruz y ahora no lo puedo ver más. Hermanos, nos hace falta mucho entender que parte del carácter cristiano es vivir una vida de perdón, una vida de humildad, una vida de paciencia. Y fíjense, hermanos amados, que esto en el amor de Dios no es por el bien del otro particularmente, es por el bien nuestro. Cuando nosotros no perdonamos, el que sufre es uno. Cuando nosotros nos enojamos y nos enrabiamos y andamos enojados, el otro ni sabe. El que está pasándola mal, usted ya con dolor de estómago y todo, es usted. El que es afrentado y no perdona, el que no duerme en la noche no es el otro no se dio ni cuenta. El que no duerme en la noche es usted. Cuando el Señor dice despojaos de todo el peso del pecado que os asedia, en hebreo, también lo está diciendo en este sentido. Quítense el pecado porque el pecado es una carga. Y murmurar, guardar cosas, no perdonar, acumular odio, todas estas cosas, rencillas, es pecar contra Dios. Cuando nos afrentan, muchos cristianos saltan como gatos asustados. ¿Alguien ha asustado a un gato? ¿Han visto cómo saltan? Ya. Así son muchos cristianos cuando son afrentados. Y eso no es parte del carácter cristiano. Eso no es parte del carácter cristiano. Deberíamos ser como Job. Job dio un ejemplo de humildad. Ciertamente a Job le faltaban cosas, sí. Pero cuando fue afligido de esa manera, hermanos, él se postró y adoró a Dios. Deberíamos ir como Job a las rodillas. Y en las rodillas pedir, ¿por qué no?, la capacidad de perdonar. En las rodillas pedir paz. En las rodillas pedir consuelo. En las rodillas pedir, ¿cierto?, de alguna manera fortaleza, entendimiento. La disposición de todo cristiano, hermanos, debería ser ir a los pies de Cristo cuando somos agraviados, cuando somos afrentados. Deberíamos hacer caer nuestro orgullo. Porque, hermanos, cuando reaccionamos, y vuelvo a decírselo, cuando usted reacciona por una afrenta, es básicamente porque usted es un orgulloso. Pero ¿cómo si yo soy la víctima? Usted es un orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque si hay un ejemplo de alguien que no tenía orgullo, era nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, sí que fue afrentado, sí que fue afligido. De todas maneras, fue pasado a llevar, insultado, escupido. Y Él no había hecho nada malo, todo lo contrario, todo bien. Él no merecía nada de estas cosas. Pero Él tampoco tenía nada de orgullo. ¿Por qué? ¿Cómo lo demostró? Porque Él cayó, hermanos, cerró su boca como una oveja que va al matadero. Él no dijo ni pío, nada. Él demostró, hermanos, que Él no tenía orgullo. El orgullo para el mundo hoy día es una virtud, pero ante los ojos de Dios es una aberración. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. ¿Qué es lo primero que aborrece Jehová? El orgullo, los ojos altivos.
Y el orgullo, hermanos, por definición es la sobreestimación de sí mismo. Orgullo es la sobreestimación de sí mismo. Yo me estimo, me amo a mí mismo. Nos miramos al espejo y decimos, oh, que soy bello. Pero mucho más que eso. Es cuando nos afrentan y yo me siento pasado a llevar en mi honor, en mi imagen. Ahí realmente estamos demostrando nuestro orgullo. Ay, es que el hermano dijo un comentario feo de mí y yo no soy así. Esto realmente ha afectado a mi ser. Hermanos, orgullo. Y deberíamos ser imitadores, hermanos, del que no tiene orgullo. Deberíamos decir, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, y escuche muy bien las palabras estas porque son los pasajes más preciosos que existen en la Escritura, pero que también nos enseñan más. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Queremos ser imitadores de Cristo? Si usted quiere ser imitador de Cristo, hermanos, y no muere a su orgullo, no puede ser seguidor de Cristo. El ejemplo, hermanos, de Cristo está tan plasmado en este pasaje que leemos. Está tan plasmado aquí, hermanos. Quiero que escuche esto con atención. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Que quién? Que Cristo. Teniendo el mismo amor que Cristo. Unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué es la humildad? Lo contrario del orgullo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Queremos ser realmente, hermanos, imitadores de Cristo? Hermanos, muramos a nuestro orgullo, perdonemos como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Qué falta, hermanos, nos hace crecer en piedad? ¿Qué falta nos hace crecer en entendimiento? Debemos despojarnos, hermanos, de nuestro orgullo, pisotearlo y soportar el sufrimiento, soportar la aflicción, soportar las traiciones y las afrentas mirando a quien nos amó, que es Cristo Jesús. Y esperando, hermanos, sus promesas, la vida eterna, el cielo, vivir en su gloria, verle cara a cara. ¿Qué sabemos de Job? ¿Cómo terminó su vida Job? Quizá algunos no conocen la historia de Job. Y dicen, bueno, ¿cómo terminó la vida de Job? Bueno, Job 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job.
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes la habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 12,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey, de asnas, tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó al nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, el de la tercera Can, etc. Las bendiciones de Jehová en la historia, en la narrativa bíblica, fueron de que Dios bendijo a Job con todas las bendiciones que habían sido, ¿cierto?, traídas, sacadas de él. Todo lo que había sido transformado en maldición fue restituido. Pero quiero hacer esta observación, hermanos, porque si bien encontramos que Job fue muy bendecido, nosotros encontramos que las bendiciones de Job eran bendiciones materiales, terrenales, pasajeras. Pero para nosotros, para la iglesia de Cristo, las promesas son mejores. Porque, hermanos, las promesas de Dios deberían alentar nuestros corazones mucho más que 7,000 cabellos o 14,000 ovejas. Las bendiciones de Dios para su iglesia son eternas y espirituales en Cristo Jesús. Y tienen una connotación espiritual y por tanto un grado superlativo respecto de las cosas terrenales. Podemos entender que Job también recibió la misma herencia que nosotros recibiremos en lo espiritual. Pero para nosotros es mucho más importante. Nosotros no tenemos que poner los ojos en las recompensas pasajeras, hermanos. El apóstol Pablo dice, bueno, si usted tiene para comer y tiene techo y abrigo, dele gloria a Dios, gracias a Dios, porque usted tiene todo lo que necesita. Ahora, hermanos, nosotros hemos estado hablando del orgullo. Y hemos dicho, ¿cierto?, que el orgullo es la sobreestimación de sí mismo. El orgullo nos dice en nuestro corazón, tú mereces muchas cosas. Tú mereces más que esto. Tú mereces esto otro. Pero cuando nosotros llegamos al Evangelio, hermanos, nos damos cuenta de que a los ojos de Dios nosotros no merecemos nada más que castigo eterno. Y todo lo que tenemos es por gracia. Todo, cada respiro, cada paso que damos, cada pan que nos echamos a la boca, cada oportunidad que tenemos de ver a nuestros hijos, de compartir con nuestros hermanos, es un regalo de Dios. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, todos nosotros seríamos consumidos. Vivamos, hermanos, vidas gozosas, poniendo nuestros ojos en estas bendiciones que vienen de lo alto, hermano, y que por lo demás van a ser eternas cuando el Señor venga en su gloria o cuando nosotros nos muramos. Debemos poner los ojos en estas bendiciones celestiales, debemos poner los ojos en Cristo y soportar, hermanos, tener paciencia, tolerar, perdonar y amar, por sobre todo, amar a quienes nos rodean. Eso realmente glorifica a Dios y eso mantendrá nuestros corazones sanos. Porque es la voluntad de Dios, hermanos, debemos hacerlo. ¿Y saben más? Porque esa debe ser nuestra actitud para cuando somos afrentados. Amén. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por darnos a entender qué es lo que usted espera de nosotros. Nos cuesta muchas veces perdonar, Dios, pero oramos para que usted nos ayude.
para que usted nos consuele, para que usted nos ayude. Ayúdenos a formar el carácter cristiano conforme a lo que usted quiere. Ponga en nosotros corazones perdonadores, corazones, Señor, misericordiosos. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos. Y le damos gracias por esta mañana que hemos podido tener en su presencia. Gracias, Señor, en el nombre, en los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.